Romanos 5 dice que Dios muestra su amor por nosotros así, que cuando todavía éramos pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Porque Él nos amó de tan grande manera, amamos a los demás. Esa es su iglesia, donde somos edificados y consolados, incorporados y restaurados, discipulados y enviados. Y aquí es donde inicia, porque en todo lugar donde vayamos, toda persona debe conocer las buenas nuevas. Por eso predicamos en todo tiempo, agradecidos con su fidelidad. Le buscamos porque lo necesitamos, en comunión con su palabra en obediencia, mostrando ese amor que recibimos. Ahora, enviamos por los perdidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Qué bueno tenerlos en casa. También saludar a la gente que está escuchándonos a través de internet. Es una bendición tenerlos. Queremos darle la bienvenida para que ustedes vengan a la casa, que no se queden en su casa, que vengan aquí. Si usted nos ha visitado en algún momento, se dará cuenta que se va a sentir más seguro incluso que en su casa. Esa es nuestra filosofía para estar acá, que usted se sienta con la distancia, que se sienta cómodo, pero principalmente porque algo sucede cuando estamos los hijos del Señor reunidos. De verdad algo sucede. Y hoy voy a hablarle un poquitito de eso. Si usted nos visita por primera vez, qué bueno tenerlo, y espero que de verdad hoy sea de mucha bendición. Perdón, ahora sí. Quiero contarle que hoy vamos a empezar una serie nueva que se titula Evangelismo Hoy. Por ahí le van a pasar el promocional ahorita en la pantalla. Antes de entrar al tema, quiero darle dos anuncios. Número uno, si usted está en la casa o está aquí. Número uno, el próximo jueves a las 7 de la noche vamos a tener una reunión de bienvenida para la gente que es nueva en la iglesia. Si usted hoy nos visita por primera vez o tiene poco tiempo de congregarse con nosotros, queremos hacerle una invitación formal a que usted asista. ¿De qué es esta reunión? Donde oficialmente le vamos a dar la bienvenida a la iglesia, le vamos a contar un poquitito de la iglesia, de los pastores, de la historia de la iglesia, de la doctrina que como iglesia manejamos, etcétera, y queremos darle la bienvenida. Si usted hoy está en su casa porque por alguna razón no pudo venir y quiere asistir, queremos invitarlo. Porfa, nos escribe ahí al inbox, nada más nos pone que quiere asistir, y si usted está aquí, a la salida va a haber gente que le va a dar el recibimiento y usted les dice, hey, quiero entrar a la reunión que vamos a tener hoy. Si usted también es nuevo y anda buscando crecer en la fe, nosotros como congregación queremos sembrarlo en un discipulado. Ahora, para sembrarlo en un discipulado necesitamos que usted entre en el curso de fundamentos bíblicos que va a empezar el próximo martes 16, perdón si si fallé ahí la fecha, es 15 o 16, próximo martes 16 y todos los martes a las 7. Este curso es virtual, pero le queremos invitar a que usted lo lleve. De verdad es fundamental que como cristianos conozcamos nuestro fundamento de fe. Así que mi hermano, quiero decirle, matricúlese en el curso, igual con la gente que va a estar afuera le dice, yo quiero llevar el curso y va a ser una bendición para nosotros. Así que sin más, quiero pasar al tema. En las dos reuniones anteriores me atrasé unos 10 minutos, le aviso de una vez a la gente en casa que nos vamos a atrasar un poquitito, unos 10 minutos, para que usted se ponga cómodo y escuche lo que el Señor creo que trae hoy para usted. Quiero invitarlo a que ore conmigo, cierre sus ojos. Señor, prepara nuestro corazón para lo que tú vas a hacer hoy. Que hoy, Señor, seamos tierra fértil para que la semilla que tú quieres lanzar caiga, quede y permanezca y dé mucho fruto. Gracias, Señor, por permitirnos venir aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces como les hablé, vamos a empezar una serie
esta serie no es una serie conceptual. Y si usted no me entiende lo que quiere decir la palabra conceptual, no es una serie teórica. Necesitamos que esta sea una serie práctica. El Señor nos empezó a confirmar a final del año pasado e inicios de este año que este año iba a ser un año de evangelismo. Entonces, como congregación, nosotros queremos confirmar eso como pastores, se lo comentamos al grupo de servidores, el grupo de servidores agarró el tema y a partir de hoy vamos a empezar una serie teórica de unas 6-7 semanas, donde vamos a ver lo que es y lo que implica el evangelismo en este tiempo, incluso en el tiempo de pandemia. Pero de nada sirve que hablemos de evangelismo si eso no va a generar una convicción en mi corazón para ir a predicar fuera. De nada sirve. El evangelismo no es conceptual, no es teórico, es práctico. Entonces, hoy quiero darle esta introducción, va a ser una introducción más enseñanza que predicación, pero anhelo que el Espíritu Santo ponga en usted una semilla que lo lleve a que pase a acciones concretas de evangelizar. Entonces, hoy vamos a hablar de la historia del avivamiento. La historia del avivamiento. Y no podemos hablar de la historia del avivamiento sin entrar a la historia de la iglesia. Vamos a pasar por 2000 años de historia de iglesia en cuestión de 15 minutos, pero antes de entrar en eso, necesito sentar una base de lo que es el avivamiento. Vamos a ver, y hoy más que nunca queremos quitarnos conceptos, de verdad, pensamientos que a veces hemos adquirido como iglesia evangélica, y yo quiero transformar y tocar esos conceptos en usted para que usted adquiera hoy algo nuevo, para que usted lo lleve a evangelizar. Y lo primero es, ¿qué es el avivamiento? Usted no va a encontrar la palabra avivamiento directamente en la Biblia. No la va a encontrar ni ninguna palabra asociada a ningún idioma original de la Biblia, ni al griego, ni al hebreo, ni al arameo. El avivamiento es conceptual, pero la Biblia sí nos enseña el concepto de lo que quiere decir que debería de suceder un avivamiento. No el término como tal, pero sí el concepto. Y el concepto de avivamiento es volver de la muerte a la vida. Es dar vida, es avivar, es dar vida. Es cuando hay huesos secos, terreno infértil, vientres secos y el Señor sopla aliento de vida, el Señor lanza palabra de vida y eso que estaba muerto vuelve a la vida. Eso es avivamiento. Entonces, el concepto usted lo puede encontrar en la Biblia conceptualmente, pero no el término en general. Aquí viene el primer problema de la iglesia evangélica. Usted y yo, si usted tiene años en el Señor, hemos orado por avivamiento, hemos hablado de avivamiento, hemos trabajado por avivamiento en la iglesia. Y el concepto avivamiento nunca fue puesto para la iglesia. Nunca fue destinado para la iglesia. Derek, ¿cómo me sustenta eso? Porque usted no puede volver a la vida algo que ya de por sí tiene vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un ente vivo. Ahora, entiendo por qué se ha usado. Se ha usado porque a veces la iglesia tiende a apagarse, porque a veces la iglesia tiende a bajar, porque a veces la iglesia tiende a distraerse y hay que volverla al propósito. Pero el concepto como tal de avivamiento no es un concepto para la iglesia. Es un concepto que fue puesto para el mundo, donde la responsabilidad nuestra como iglesia es ir al mundo que está en muerte y avivarlo con el poder del evangelio, con el poder del Espíritu Santo. Iglesia, la Biblia habla de 3 parábolas. Las voy a tocar más adelante, como en la tercera o cuarta semana de la serie, y lo quiero invitar lo voy a dejar con ese antojo para que usted siga viniendo, pero habla de 3 parábolas. La Biblia dice que somos sal, la Biblia dice que somos levadura, la Biblia dice que somos luz. No dice que seremos, dice que somos. Y como usted es sal, es levadura y es luz, lo que usted toca como luz, el lugar donde usted llega y alumbra, las tinieblas se tienen que disipar. Donde la levadura llega y toca, la harina se tiene que leudar. Y donde la sal toca, la carne se tiene que preservar. Y para eso usted y yo hemos sido llamados. Entonces, el avivamiento lo hemos visto como algo que le dejamos a Dios. Algo que oramos y que Dios haga. Pero el avivamiento, Dios siempre ha querido avivar. Siempre ha querido llevar vida a donde hay muerte, siempre. El problema es que nosotros no hemos hecho lo que a nosotros nos toca hacer. Dios quiere hacer, pero Dios va a hacer a través de su iglesia.
Y para que haya un avivamiento, la iglesia tiene que entender eso y tiene que reaccionar al llamado de Dios. Entonces, ¿está conmigo? El avivamiento se define por 3 cosas: salvación, santidad y obediencia. El avivamiento va a dar fruto: salvación, santidad y obediencia. Y aquí viene el otro tema de la iglesia evangélica. Nosotros hemos visto el poder de Dios y anhelamos ver el poder de Dios, y anhelamos ver milagros y prodigios y lenguas y ver manifestaciones del poder de Dios. Y como congregación, yo se lo digo, hemos visto milagros, dones, sanidades, lenguas, y eso es glorioso. Pero ese no es el fin. Ese es el instrumento que Dios usa para encendernos a nosotros, para ir a avivar a la gente del mundo. Y la iglesia se ha quedado con la señal y con el don y con el milagro. Y hemos seguido pidiéndole al Señor: Señor, avívanos, avívanos, porque queremos que el don sea otra vez puesto en nosotros. El don ya fue puesto en nosotros. No tenemos que seguir administrando el don. Tenemos que entender que el don fue puesto para dar, no para el espectáculo, no para solo quedarse aquí. Es para salir de esas 4 puertas y ministrar a otros. Fuimos capacitados y usamos un vehículo, el instrumento, la manifestación del poder de Dios. Pero si no hay salvación, si no hay transformación, si no hay obediencia y si no hay un regreso a la santidad, de nada sirve. La manifestación no sirve para nada. No nos podemos dejar encandilar por las señales, porque las señales nunca serán el fin. El fin es llevar a aquel que está en muerte a vida. Así que yo sé que estoy siendo muy enfático, pero me parece importante que nosotros entendamos eso para entender lo que sigue. Vamos a hablar de la historia de la iglesia. Voy a empezar por el libro de Hechos. Hoy vamos a ver mucho que es bíblico y algunos temas que son históricos, y quiero contarle por qué. El libro de Hechos es un libro que a mí me encanta. ¿Por qué? El libro de Hechos es la historia de la iglesia, de aquella iglesia que vivió con Cristo. Principalmente las historias de Pablo y Pedro en sus días posteriores a su tiempo que ellos estuvieron con Cristo. Entonces, a mí el libro de Hechos me encanta porque creo que Hechos, y ahí otro tema que me parece que es importante entender: la iglesia de Hechos se manejaba sin tener la Biblia terminada. La iglesia de Hechos tenía la Tanaj. ¿Qué era la Tanaj? La Tanaj es el conjunto de libros del Antiguo Testamento. Pero no tenían las instrucciones claras. Las cartas de Pablo no habían sido escritas, las cartas de Pedro no habían sido escritas, las cartas de Santiago, de Juan no habían sido escritas. Ellos manejaban bajo esos principios. Sin embargo, era una iglesia ejemplar que usted y yo deberíamos de leer y aprender a imitar. En cuanto a su forma, cómo trataban a otros, en cuanto a su forma, en cómo se amaban, en cuanto a su forma, en cómo ellos desarrollaban ministerio, en todas estas formas nosotros deberíamos de aprender a imitar esta iglesia de Hechos de los Apóstoles. Y a diferencia de la mayoría de cartas, si usted puede leer la carta de Romanos, Tito, Timoteo, todas esas cartas usted va a encontrar una introducción y un cierre. Los teólogos dicen que la carta de Hechos quedó abierta. Y es algo que yo personalmente creo. No porque el canon no se haya cerrado. El canon está cerrado. Las instrucciones que necesitamos están en la Biblia. Nadie puede agregarle nada a la Biblia. Pero la carta de Hechos queda abierta porque se entiende que ahí no termina la historia de la iglesia. La historia de la iglesia empezó, pero la misma iglesia, el mismo poder, el mismo Cristo, el mismo cuerpo vivo de Cristo sigue moviéndose y manifestándose desde ese tiempo donde se cerró hasta hoy. Sigue manifestándose igual. El plan de Dios no murió en Hechos de los Apóstoles, sigue hoy. Y yo creo que eso es algo que nos tiene que quedar y algo que tenemos que aprender. Quiero invitarlo a que vaya conmigo, Hechos 28, 30 y 31, ahí en su Biblia. Si usted tiene su Biblia física, gloria a Dios. Si tiene su Biblia en el celular, gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de eso también. Quiero invitarlo a que vaya, Hechos 28, 30 y 31. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, busque la que a usted más le guste. Dice el versículo 30, dice: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma, pagando sus gastos él mismo. Si usted ve los detallitos, los 3 puntitos que dice ahí el app de la Biblia, usted se va a dar cuenta que Pablo estaba alquilando un lugar, un cuarto, y él mismo lo estaba pagando.
recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba, ¿sabe qué quiere decir eso? Predicaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y nadie intentó detenerlo. Yo creo que eso no podemos pasarlo por alto. Y esa es la última frase del libro del desarrollo de la iglesia. Y creo que eso nos tiene que poner nuestras barbas en remojo, porque Pablo lo que hacía era 3 cosas. 1, cualquiera que tocaba las puertas de su casa, Pablo le abría. Y yo sé que tal vez hoy no se maneja en temas de casa, pero yo quiero preguntarle a usted, ¿le abres la puerta a cualquiera que toque la puerta de tu vida para escuchar el evangelio? Porque Pablo no solo les abría y los dejaba entrar, Pablo no los invitaba a una cena, Pablo los invitaba a darles de lo que él tenía. ¿Y qué tenía Pablo? Testimonio de vida, y predicaba de la obra que Cristo estaba haciendo en él y les enseñaba todas las cosas que ellos habían aprendido de Jesús. Eso es lo que nosotros deberíamos de hacer hoy. Esa fue la instrucción de lo como Pablo, el libro de Hechos se cierra y como Pablo nos está enseñando que cómo deberíamos de vivir con puertas abiertas, que cualquiera que venga, yo le venga a entender que cualquiera que toque la puerta de mi vida es mi oportunidad para enseñarle de lo que el Señor ha hecho en mi vida y mi oportunidad para llevarlo a las santas escrituras. Y ese debería ser nuestro caminar, iglesia. Todas las personas que vengan. Ahora, ¿cuál es la historia del avivamiento? Yo sé que empezamos tal vez en Hechos 2 y quiero invitarlo a que vaya conmigo a Hechos 2 y todos hemos leído Hechos 2 múltiples veces. Es la instrucción, el Señor va, Hechos 1 habla de cómo el Señor asciende a los cielos, les deja la instrucción, quédense en este lugar, quédense aquí. Estén orando y esperen a la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban en el aposento alto y la Biblia habla claridad de cómo nosotros deberíamos de prepararnos para cualquier avivamiento. Nosotros deberíamos de prepararnos, 1, juntos. Por eso es importante estar aquí en la iglesia. Juntos, unánimes, en el mismo espíritu, orando y siendo obedientes. El Señor nos dijo, quédense, nos quedamos. Siendo obedientes al Señor. Ahí es como usted empieza a ver que va a venir un avivamiento. Cuando como iglesia nosotros estemos juntos, orando y obedeciendo al Señor, mi hermano, usted está a punto de ver lo que Dios va a hacer. Y estos estaban aquí, viene el Espíritu Santo, baja, desciende, dice la Biblia que como lenguas de fuego los bautiza en idiomas, en lenguas, en idiomas, y ellos empiezan a hablar y la gente se maravilla de ver el poder de Dios siendo manifestado. Pero yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 14 y 15, vaya conmigo al versículo 14 y 15. Dice el versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante. Si usted puede subrayar eso, subraye, dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo y empieza a predicar. ¿Sabe dónde empieza ese avivamiento? Ese avivamiento no vino con las lenguas de fuego. Eso fue la señal que el Señor usó para afirmar a la iglesia. El avivamiento viene cuando uno da un paso al frente, sale de sus 4 paredes y empieza a proclamar el evangelio. Ahí es donde viene el del avivamiento. ¿Y cuál es el resultado de ese avivamiento? Quiero que vaya al versículo 41. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas. Muchos teólogos dicen que fueron 3,000 varones, que había mucho más gente. Porque en el momento donde la iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Y usted va a ver cómo aquel que estaba en muerte vuelve a vida. Hermano, yo creo que es un tiempo para meditar cómo se mueve nuestra casa. Para usted que está en su casa, hoy que está conectado ahí desde redes sociales, ¿hay realmente un ambiente donde la presencia de Dios reposa en su casa?
¿Realmente es un lugar donde la luz ha disipado las tinieblas o las tinieblas han empezado a consumir su casa? Si es un lugar donde la luz ha empezado a disipar las tinieblas, gloria a Dios. Pero si es un lugar donde tal vez hay mucha oscuridad, yo creo que esto es para usted. No todos estamos llamados literalmente a ir a las naciones. Pero cuando usted se va al original de la Gran Comisión, lo que el Señor nos está enseñando es que toda etnia nosotros le tenemos que predicar. Todo lugar donde nosotros hayamos sido puestos es el lugar donde Dios nos envió a proclamar su evangelio. Su trabajo es su lugar donde tiene propósito. Su universidad es el lugar donde usted tiene propósito. Tu escuela, para los chicos que también están más jóvenes, es el lugar donde Dios te ha llevado a predicar. Tu colegio es el lugar donde Dios te llevó a predicar. ¿Qué necesitas disponerte? Porque el Espíritu Santo lo tienes, igual que estos hombres. Estos hombres no eran diferentes a usted y a mí, imperfectos, hombres con problemas de carácter, con problemas en muchas áreas. Pero ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y la reacción natural de recibir el Espíritu Santo es salir, porque usted está lleno de amor, porque usted se duele por el mundo, porque usted se duele por los perdidos, porque usted quiere obedecer al Señor, porque usted quiere trabajar en unidad con el Señor, porque nuestra relación con el Señor no puede ser diferente a una relación de matrimonio. Y una relación de matrimonio sana es una relación donde yo no puedo permitir que mi esposa que está ahí simplemente venga y dé y haga y limpie y cocine y recoja y yo rascándome la panza viendo tele. O sea, no es una relación sana. La relación sana es donde ella da y como ella da, yo también doy, los dos damos, entonces los dos recibimos y entra en una relación donde hay sacrificio y el ambiente empieza a caminar conforme a la dirección de Dios. ¿Qué pasa muchas veces, iglesia? El Señor nos ha dado todo. El Señor nos dio su palabra, nos dio salud, nos dio la forma de venir a la iglesia, nos dio la iglesia y menospreciamos cada una de las bendiciones que el Señor nos puso. Lo hacemos para nosotros, en vez de entender que si el Señor nos ha dado todo, nos dio la capacidad, nos dio las formas de sostenernos, nos dio un trabajo, ahora es mi tiempo de aprender a ver a Cristo en todo y de yo tratar de sembrar y devolver lo que el Señor me está pidiendo que yo haga como iglesia, como su cuerpo. La cabeza va a dar órdenes, el cuerpo tiene que reaccionar. ¿Está conmigo? Entonces, voy muy rápido. Sé que tengo que ir en carreras, así que quiero que vaya conmigo. Pero no solo hubo un Pentecostés en la Biblia. No solo hubo un Pentecostés en Hechos. Quiero invitarlo a que vaya a Hechos 8, 12 y 13. El Señor empezó una obra poderosa en Jerusalén, pero el Señor no se iba a quedar así. El Señor, una vez que toma Jerusalén, Samaria, que era la capital del reino del norte, el Señor también iba a llevar un avivamiento ahí. Y usted lee donde este hombre Felipe no el discípulo, Felipe el diácono que fue llamado un par de capítulos antes, este hombre Felipe el diácono, dice Hechos 8, 12 y 13, quiero que vaya conmigo, dice: pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Como resultado de esa predicación, ¿qué fue lo que sucedió? Se bautizaron muchos hombres y mujeres. No fueron pocos, no fueron algunos, no fueron uno, no fueron dos, fueron muchos. Y luego el mismo Simón creyó y fue bautizado y comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Felipe se permitió ser usado por Dios. Quiero que vaya más adelante, Hechos 11. Un tercer Pentecostés, el levantarse de la iglesia gentil. Hechos 11, 20 y 21 dice: sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, a esa iglesia tan usada por Dios, esa iglesia que le pusieron, incluso ellos eran tan seguidores de Cristo que el título cristianos fue gracias a lo que esa iglesia hacía. Fueron a Antioquía, en Turquía,
desde Chipre y Cirene y les comenzaron a predicar a los gentiles. Ahora el Señor quería levantar a los gentiles acerca del Señor Jesús y el poder del Señor estaba con ellos. Y gran número, no 2, no 3, no un puñado, un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál fue el resultado de ellos? Versículo 28. No, perdón. Versículo... Ok. No. ¿Cuál fue el resultado? El Señor empezó a levantar judíos. El Señor empezó a levantar samaritanos. El Señor empezó a levantar gentiles. La iglesia del Señor empezó con un puñado. En cuestión de meses y de años, ese puñado pasaron a ser miles de vidas que estaban en muerte, transformadas a recibir vida plena que solo Cristo Jesús puede darte. Pero ahí no termina la historia. Aquí es donde quiero empezar. Ahí estamos viendo la norma. La norma del libro de Hechos de los Apóstoles es ver el poder de Dios obrando y la gente volviéndose a Cristo. Esa fue la norma del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero ahí no terminó. La historia nos habla que el apóstol Tomás, aquel que dudó, aquel que tuvo dudas, se fue al sur de India, empezó a predicar el cristianismo. Muchos se volvieron al cristianismo. Incluso hoy es mucho más fértil India en el sur que India en el norte. ¿Por qué? Porque este hombre se dispuso a llevar el evangelio. Ahí mismo un hombre se le acercó por detrás, le clavó una lanza por la espalda y murió martirizado por llevar el evangelio a esta zona. Juan, el apóstol, Juan fue metido en aceite hirviendo y el Señor preservó su vida poderosamente. Y el gobernador romano lo envía a la isla de Patmos, solo, desolado, donde el Señor le da la palabra del libro de Revelaciones. Pero algo que yo no sabía, dice el historiador Richard Lloyd Anderson, de Biblia Antigua, de la Universidad de Brigham, dice que a la hora de morir, en Patmos llevaban a todos los exiliados. No solo Juan estaba ahí. Los exiliados eran desterrados en esa isla y ahí los dejaban hasta que se murieran. Pero cuando muere el emperador Domiciano, Nerva, que el nuevo emperador se levanta y él viene, trae una orden de exilio. Y Juan vuelve de la isla de Patmos y va a Éfeso y empieza a congregarse con sus hermanos. Yo no sé si esto usted lo revoluciona, pero tal vez a mí como pastor cala en mi corazón, porque yo no puedo imaginarme predicando yo en Éfeso y ver entrar al apóstol Juan, el último de los apóstoles, entrar y sentarse en una silla para escuchar lo que yo tengo que decir. Si ese fuera mi caso, yo le diría: Juan, yo no tengo nada que enseñarle a usted, por favor agarre el micrófono, porque usted es el que nos tiene que enseñar a nosotros. Cuéntenos lo que hizo Jesús, cuéntenos lo que fue vivir con Jesús. Y él viene, entra en la iglesia. Dicen los historiadores que esa fue su última frase. Una vez más, esto es historia, no Biblia. Yo no puedo asegurarle que esto es 100% verídico, es historia. Usted lo puede revisar en su casa, lo puede estudiar. Pero dicen que la última frase que Juan dijo, Juan se encontró una iglesia dividida, una iglesia con pleitos teológicos, igual a la iglesia de hoy, una iglesia que no había entendido la unidad. Y este apóstol Juan, que se manejaba bajo el conceptos de amor, que recibió el amor de nuestro Padre, que lo ama, que se llamaba a él mismo el discípulo amado, la última frase que le dejó a la iglesia, la frase memorable: ámense los unos a los otros. Wow, ámense, aprendan a amarse, porque el amor debería ser nuestro fuego que nos lleve a compartir el evangelio. El amar al perdido, el amar al que no ha recibido lo que yo hoy tengo y atesoro y amo y anhelo para aquel que no lo tiene. Y yo creo que eso nos tiene que tocar. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es lo que deberíamos de predicar? Lo vamos a ver más adelante también en una de las prédicas. Pero ¿cuál es el evangelio? Que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera Dios puso su mirada, aunque usted no lo mereciera, que dio a su único hijo para que muriera de la muerte más horrible imaginada.
Yo no sé si usted como papá se identifica con eso. A mí me parte el corazón, solo imaginármelo. Dar a su único hijo para que un poco de pecadores pudieran tener acceso al Padre. De tal manera nos amó el Señor. De tal manera nos amó el Señor. Ese es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de predicar. Que de tal manera el Señor me amó, que me sacó del fango donde yo estaba, me limpió y me llamó hijo. Transformó mi vida. Soy otra persona en Cristo. Pero la norma de la iglesia continuó. Por 300 o 400 años más, la persecución, en lugar de mejorar, empeoró. Cada vez los cristianos eran más y más perseguidos, pero a mayor persecución, más se levantaban hijos de Dios a predicar el Evangelio. La norma en los primeros 300 o 400 años de la iglesia era gente encendida en el poder de Dios, gente que predicaba a diestra y siniestra, y por miles el Evangelio empezó a extenderse a través de todo el mundo, hasta que llegó el periodo oscuro de la iglesia. La iglesia empezó a mezclarse con el Estado, el poder empezó a mezclarse con la iglesia, y la iglesia empezó a alejarse de para lo que había sido llamado, para predicar en poder y autoridad. La iglesia empieza a tomar decisiones basadas en poder, decisiones basadas en dinero, decisiones basadas en religiosidad. Y se empieza a apagar lo que el Señor una vez encendió. Una iglesia basada en mentiras, porque el acceso a la verdad se cerró. Se tomó la Biblia porque la Biblia era tan santa, tan santa, que se tradujo a una lengua muerta que nadie entendía, y el acceso que usted y yo tenemos hoy a la Biblia ya no existía. Un mundo lleno de oscuridad sin tener acceso a la verdad. 1000 años pasó la iglesia así. 1000 años donde sí habían predicaciones que nadie entendía. 1000 años donde se leía la Biblia y la gente quedaba asombrada. ¡Wow! Esa es la palabra de Dios, pero era inalcanzable para ellos. Las verdades no calaban a su vida. La Biblia se cerró. En el año siglo XIII se levanta un hombre que se llama John Wycliffe. Todo esto usted lo puede anotar, lo puede buscar en su casa. John Wycliffe fue una persona que decidió salir de esa zona de comodidad y empezó a traducir la Biblia del latín al inglés. Este hombre fue señalado de hereje, de apóstata, de traidor, de satánico. La iglesia lo excomulgó y él no pudo terminar su obra, pero escribió un montón de cosas. Cuando él muere, que de pura casualidad, de los pocos que no murieron mártir, murió por causas naturales, ni siquiera se le dio acceso a entrar a un cementerio para poder ser enterrado dignamente. A él lo entierran en el bosque. 30, 40 años después, la gente quería seguir leyendo lo que él escribía, porque estaban asombrados de poder volver a accesar la palabra de Dios, que incluso tuvieron que exhumar sus huesos, quemarlos, porque decían que él estaba poseído y que era brujería, y volverlo a enterrar. Un hombre que su único deseo en su corazón era devolverle la Biblia a usted y a mí, que fuimos. El Señor la creó para que usted y yo la pudiéramos accesar. Más adelante viene otro conjunto de hombres de Dios con la Reforma, con Lutero, Tyndale, que murió de una forma horrible y fue el que terminó la traducción en inglés de la Biblia, Calvino, Juan Calvino, Zwinglio, y un gran conjunto de hombres de Dios que empezaron a traernos lo que habíamos perdido la palabra. Ellos vinieron a volver a traer la palabra al cuerpo de Cristo. La verdad tenía que ser devuelta al cuerpo de Cristo. Pero esa no solo fue la norma. Pasó el periodo oscuro y otra vez venía el avivamiento. El Señor viene a traer la palabra, pero y ahí empiezan a venir, una vez que la palabra es restaurada, los grandes avivamientos. Los avivamientos del siglo XVII y XVIII. John Wesley, un anglicano que sale de su tierra, empieza a pasar experiencias. Llega a Georgia como misionero. No logra hacer que su mensaje cale, se devuelve a Inglaterra, y en una predicación de un diácono, ni siquiera del pastor de la iglesia, de un diácono,
Él recibe el Espíritu Santo. Su vida es transformada en medio del legalismo, en medio de religiosidad. Pero Él no se queda con eso, porque si usted ha recibido el Espíritu, usted no se queda aquí sentado en una silla. Usted sale a predicar, y ese hombre salió a las calles, empezó a predicar. El padre de hoy, la iglesia metodista, un hombre que predicaba santidad, predicaba obediencia y predicaba salvación solo en Cristo Jesús. George Whitefield, Jonathan Edwards, lo que hizo en Estados Unidos, ya hemos hablado de él. Charles Finney, Charles Spurgeon, grandes hombres de Dios que volvieron a la predicación de tres cosas: santidad, obediencia y salvación solo en Cristo. Una vez que volvió la Biblia, siglo XX, 200 años después, ya había sido restablecido la palabra, restablecido la predicación real. Lo que faltaba para volver a ser esa iglesia de Hechos de los Apóstoles, el mover del Espíritu Santo. La calle Azusa, el avivamiento en Azusa. Dicen las noticias, usted lo puede buscar. Las noticias dicen que ellos no solo fueron bautizados en lenguas del Espíritu, fueron bautizados en idiomas. Y personas que no tenían ningún tipo de educación empezaron a predicar el Evangelio en alemán, en chino, en francés. Y vino un avivamiento. Gente empezó, porque yo sé que tal vez habrá alguien que me dice: Derek, yo no creo en los dones. Tal vez habrá alguien que esté hoy aquí o que esté a través de nuestra casa y nos diga: ¿sabe? Yo no creo en los dones. No lo evalúe por las señales, evalúelo por lo que sucedió. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Mucha gente se volvió al Señor. Mucha gente fue salva. Mucha gente fue transformada. Y no se queda ahí. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, él salió en Inglaterra a predicar en todo lado, a un punto donde los dueños de los bares en su región fueron a donde el alcalde a pedirle que qué estaba pasando, porque ya los bares estaban cerrando, porque nadie había llegado a tal nivel de santidad que ya nadie iba a los bares. La sociedad había sido transformada, había pasado de muerte a vida. Y ni qué decir Evan Roberts en Gales, el avivamiento en Corea, o más reciente, hombres como Billy Graham predicando el Evangelio, viendo la salvación en medio de países donde se había cerrado todo para la fe. Mis hermanos, ¿por qué les estoy contando toda esta larga historia? La norma del Señor ha sido usar la iglesia para traer avivamiento. Esa es la norma del Señor, traer avivamiento. Y Dios no usó hombres especiales. Dios usó hombres que se dispusieron a salir de esas cuatro paredes y salir a cada lugar, salir a tu trabajo, salir a tu universidad, salir a tu familia y empezar a predicar de Cristo. Con testimonio, con palabras y con poder de Dios. Esa fue la norma. Quiero cerrar con esto. Si quieren, chicos, me van ayudando. Hay tres excusas que nosotros hemos puesto para no evangelizar. Y yo quiero hablarle hoy a usted. Si usted no me ha puesto nada de atención, yo quiero que usted se quede con esto. Tres excusas que he escuchado múltiples veces de muchos creyentes para no evangelizar. Número 1, ¿qué nos impide ir? Yo creo que la más triste y la más dura es el egoísmo. Hemos sido una iglesia egoísta porque siempre estamos ocupados, siempre estamos enfocados en nuestras cosas. Hemos dejado que el trabajo nos consuma, hemos dejado que los quehaceres del día a día nos consuman, hemos dejado que incluso nuestras responsabilidades como padre o madre nos consuman, y el plan de Dios lo hemos pospuesto y pospuesto y pospuesto. ¿Para qué usted trabaja? Yo tengo noticias: usted no trabaja para hacer dinero. Y si usted su enfoque es ahorrar para cuando no tenga, mi hermano, primero yo le invito a meditar si de verdad Cristo es tu proveedor. Pero también entender que si fuiste puesto en un trabajo, fuiste puesto ahí porque Dios quiso abrir brecha para que un hombre de Dios entrara y predicara la fe. Yo lo contaba en el culto pasado. Trabajo donde yo estuve hace unos años. Y el Señor me lo ha puesto mucho, un compañero. Como creyentes empezamos un discipulado en ese trabajo, un discipulado que hoy todavía sigue.
como 10 años después. En ese trabajo, en uno de los proyectos me tocó con un compañero, que él era el que se encargaba de la parte teórica o técnica, yo me encargaba de la parte administrativa. Nos pusieron juntos en un proyecto imposible, de verdad imposible, con un presupuesto altísimo, y mi compañero era creyente. Todos los días lo primero que hacíamos él y yo era reunirnos en un cuarto de oficina de esa empresa. Y lo primero que Luis, y si me está oyendo, yo lo quiero llamar ahora apenas salgamos del culto, Luis y yo hacíamos era que nos sentábamos a orar. A orar. Antes de empezar a trabajar, nos sentábamos 6, 7 de la mañana, empezábamos a orar por el proyecto. Vimos la mano de Dios. Vimos un proyecto que estaba destinado a fracasar, tener márgenes de ganancia altísimos. ¿Por qué? Porque somos muy cargas. No, porque nos dispusimos a que el Señor nos usara, porque nos dispusimos a ser instrumentos de Dios, porque el que hace la obra no es usted, es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo habita en usted. Lo que necesita es nada más dejar que el Espíritu te use. Estamos tan ocupados. ¿Para qué vives? A veces vivimos para autocomplacernos. Pasamos más enfocados en ir al gimnasio, más enfocados en qué tenemos que seguir estudiando, más enfocados en qué hago. Y se nos ha olvidado que nosotros vivimos para hacer la voluntad del Padre, para traer su gloria a esta tierra. Eso es nuestro propósito. Mientras usted tenga vida, yo le he dicho al Señor: Señor, mientras tenga vida, que me encuentres predicando. Y si no es en este púlpito, que sea ahí en la calle, o con mi familia, o con quien sea, pero que me encuentres predicando tu palabra. Creo que hemos entrado en un tiempo de obesidad espiritual. Esta iglesia, ya tenemos 10 años nosotros como existir, como iglesia. 9 años nos estuvimos preparando. Nosotros nunca hemos hecho una campaña evangelística. La gente ha traído gente hasta que la iglesia se ha llenado. Nunca. Y este año vamos a empezar con esta obra evangelística. Creemos que es el tiempo de ir a predicar. Creemos que es el tiempo correcto. Pero para que esto funcione, usted va a tener que comprometerse. No conmigo, no con la iglesia, con el Señor. Va a tener que comprometerse con el Señor y dejar la obesidad espiritual. A veces la gente se sienta ahí y sigue teniendo hambre porque la prédica no me llenó. Entonces pongo YouTube y otra prédica y otra prédica y otra cosa. Y ahorita hay cualquier cantidad de información. Pero yo quiero decirte, lo que ocupas no son más prédicas. Ocupas dar de lo que ya el Señor puso en ti. Y en el momento donde des, vas a empezar a ver donde los carbones que estaban apagados se empiezan a encender. Cuando usted empieza a predicar a otros, a compartir su fe con otros, el Señor te va a empezar a encender. Número 2, tenemos temor. Estos hombres de Dios murieron de formas horribles para que usted estuviese con la capacidad de tener su Biblia en su celular, su Biblia, su lugar cómodo, y no lo usamos. No usamos la Biblia porque estamos ocupados. No usamos la iglesia porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Ellos dieron su vida y nosotros tenemos miedo al que dirán. Qué triste. A la opinión de otros, porque nos hemos sentado nosotros en el trono. Nuestra autoestima y nuestra identidad está en el trono y el Señor está de segundo. Es tiempo de volver a que el Señor esté sentado en el trono. Lo que importa no es cómo quede yo. A veces decimos: no voy a predicar porque es que si no me hace caso, si no me escucha. Usted no se ponga usted ahí. Lo importante es que usted haga la voluntad del Padre, no que usted haga su propia comodidad ni su propio currículum. Y yo creo que 3 excusas muy rápidas. 1, no puedo porque no tengo ese don. Quiero decirle lo que dice 1 Corintios 2:4. Y mi mensaje, Pablo hablando, y mi predicación fueron muy sencillos, simples. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Es todo lo que necesitas. No necesitas mucho texto. Necesitas confiar en el poder del Espíritu Santo. No me toca. El llamado de la Gran Comisión fue para todos. Vayan y hagan discípulos. Así que sí te toca y sí puedes. No tengo suficiente conocimiento. Si usted sabe que Cristo murió en una cruz por usted, si usted sabe que el pecado me lleva a muerte y que tenemos que predicar arrepentimiento y que Cristo transforma las vidas, usted tiene el suficiente conocimiento para ir a predicar el Evangelio. Es todo lo que necesitas.
Quiero dejarlo con esta frase: si hemos sido transformados por el Evangelio, tenemos el poder y la autoridad para transformar a otros. Cierro con esto, iglesia, cierra tus ojos. Vamos a terminar. Había un hombre que se llamaba David Livingstone, tal vez nunca lo he oído. Un evangelista que fue a África a abrir brecha para llevar el Evangelio a África. Él dijo que él solo iba a ir a África para ver cómo eran las costumbres y acoplarse a las costumbres del lugar, para que la próxima vez que fuera un evangelista pudiese realmente ministrar a otros. Este hombre fue a África, predicó, no tuvo un gran impacto, fue un ministerio pequeño, impactó pocas vidas. Pues 100 años después, un hombre llamado Reinhard Bonnke fue a esa misma ciudad, predicó el evangelio y se convirtieron cientos de miles a la fe. Cientos de miles dejaron su pecado y su pasado y volvieron a Cristo. Cuando ese hombre lo entrevistaron en televisión, y usted puede buscar sus propias palabras, ese hombre dijo: señor Bonnke, le preguntaron cuál fue la razón de su éxito, y él dijo que un día un hombre como David Livingstone fue a África y plantó una semilla que simplemente a mí me tocó cosechar. Mi hermano, la palabra de Dios dice que nos consuela, exhorta y nos edifica. Esa debería ser la palabra profética para nuestra vida. La palabra de Dios debería consolarnos, exhortarnos, edificarnos. La palabra de hoy es una exhortación para aquel que está dormido, pero también yo quiero que sea un consuelo para aquel que está triste, aquel que realmente ha intentado sembrar semilla, aquel que realmente ha intentado compartir la fe y que tal vez no ha visto los frutos. Yo quiero dejarlo con este versículo, Isaías 55, 10 y 11. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo, escucha, sucede con mi palabra. Yo la envío y siempre, no algunas veces, siempre produce fruto. Logrará todo, no algunas cosas, todo lo que yo quiero, y prosperará todos, no algunos, todos los lugares donde yo la envié. La palabra que ha sembrado va a dar fruto al tiempo de Dios. Dios se encargará, y aunque sea como en este caso, 100 años después, alguien vendrá y cosechará la semilla que fue puesta. Iglesia, quiero cerrar con esto antes de despedir la transmisión. Yo le dije que esta palabra no podía ser conceptual, sino tenía que ser práctica. Amén. Quiero invitarlo que usted saque su celular, un minuto, saque su celular, saque su cuaderno de notas, lo que usted haya traído para apuntar. Y si esta palabra caló en tu corazón, Dios te tuvo que haber puesto una persona, por lo menos, una o dos. No haga un listón, una o dos. Yo quiero que anote la fecha de hoy. Hoy, 7 de febrero, 6 de febrero, creo que estamos 7 de febrero. Hoy el Señor me pone a tal persona. Y hoy vas a hacer un compromiso, no conmigo, ese va a ser tu recordatorio. Si quieres pones una alarma, si quieres pones lo que sea. Hoy voy a empezar a orar por esta persona. Y Señor, tú me vas a dar las palabras y la fuerza para predicarle el evangelio. Cierro con eso. Es una palabra de edificación. Hablamos de consuelo, hablamos de exhortación. Quiero hablarle una palabra de edificación. Yo no soy profeta, no tengo el don profético. Pocas veces el Señor me ha dado alguna palabra para alguien, pocas veces. Pero quiero decirle esto: si el Señor nos habló este año que iba a ser un año evangelismo, si el Señor nos ha llevado a evangelizar, el Señor es el que prepara el terreno, el Señor es el que lanza la semilla, el Señor es el que hace que crece y el Señor es el que la recoge. Yo creo fielmente que si esta iglesia tiene un compromiso con la comunión con Dios, con mantenerse encendido, y sale fuera de estas 4 paredes a compartir la fe, yo creo fielmente que muchos, no le voy a decir que todos, pero yo creo que muchas de las personas que hemos anotado en estos 3 cultos este mismo año, en el año del evangelismo, los vamos a ver entrar por esa puerta. Yo creo eso. Creo que vamos a llegar a diciembre y vamos a dar testimonios de personas que este año van a llegar a la fe.
Y los 2 minutos que nos quedan, vamos a orar por cada una de esas personas. Con esto cerramos la transmisión en vivo. Si usted, Dios le puso a alguien y el Señor caló esta palabra en su corazón, comparta esta enseñanza con alguien, invítelo a venir a la casa, invítelo a cerrar esta serie y de una vez mándele etiqueta a esa persona. Y iglesia, nosotros vamos a quedar aquí orando. Lo invito a que ore por esa persona en su casa. Si usted lo hizo también, Dios te va a usar poderosamente. Gracias por acompañarnos hoy. Iglesia, vamos a orar.